bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona Prisa Sagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario. Y tenemos una historia lo suficientemente interesante que se la platicó ya hace algunos días, lo que es nuestro abuelito consentido, por lo menos de este canal, que es nada más y nada menos que Michael Sala. La historia realmente está muy interesante y esto tiene que ver con obviamente J-Pay. Pero antes que nada, gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejar en la caja de los comentarios tu comentario. Y bueno, hay algo que le empezó a comentar, y esto tiene que ver con qué creen. Con una misión secreta que fue diplomática bajo el agua en el Atlántico. Chútense esa. Entre más vemos este tipo de programas, más cosas nos empiezan a saltar como signos de interrogación en lo que vendría siendo nuestra mente, ¿no? Y nos empieza a volar la imaginación. Bueno, de hecho, J-Pay, quien trabaja en misiones militares, se lo cuenta a Michael Sala. Yo, como soy rechismosa y señorita Google, ahorita vengo y te lo cuento para que te des una idea. Y bueno, dice que él, junto con otros, los llevaron en un helicóptero llamado Black Hawk, y esto fue hacia un buque que se denominaría científico. Y bueno, se encuentra nada más y nada menos que localizado en el Océano Atlántico. Dice que fue súper rápido y que había 4 personas, incluido él y el piloto y el copiloto, que estaban dentro de este helicóptero, y entonces descendieron en un gran buque que lo denominó él un buque científico. J-Pay no supo quién lo acompañaba ni quién estaba a cargo del proyecto o la misión que le mandaron a hacer, y si lo sabía, miren, nomás contó la experiencia. Ahora bien, además dice que descendieron en ese lugar, se juntaron, y había un tipo que él lo denomina, no da nombres ni demás, pero sí dice era un hombre que traía una corbata, así, de estos que ya sabemos cómo se manejan, ¿no? No supo de qué compañía, ni el nombre, ni nada más lo denomina como el señor de la corbata. Dice, a este señor ya me había tocado verlo en la misión, dice que yo tuve por lo menos en la luna. Y le dijeron, ahora vamos al océano y vamos a bajar. Eso fue lo que él interpretó. Y bueno, lo que recuerda J-Pay y que nos empieza a platicar de un modo curioso es que, pues dice, yo recuerdo, dice que vi esos uniformes, dice, y dice, fue en estos buques también de ciencia que vi estos uniformes, y bueno, dice, también los reconocí por otra misión que tuve. Nos comenta también, las personas que iban con nosotros eran un poco más altas del promedio. Dice, más o menos, dice, medirían como unos 2 metros de altura. Eso comenta. Dice, además, dice, se ven más pálidos de lo que se ve un ser humano común y corriente. Dice, o que un hombre caucásico. Dice, similares, dice, de los ojos tipo oriental. Dice, no iban armados, pero sí lo que vislumbramos es que traían como tipo de palos largos, y bueno, nosotros inferimos que eso era una especie de arma.
y bueno, o algo similar, con lo cual si se salía de control se iban a defender. Y bueno, ellos jugueteaban ahí, comentaron no vamos a hacer nada loco, ni mucho menos. Lo que sí, y ahí se empezó a poner seria la cosa, es que también las botas eran diferentes y traían un uniforme. Dice, lo que me llamó mucho la atención fue el logotipo. Dice que traían dentro de esos uniformes o el logotipo que usan de uniforme, y comenta era de tipo azul y blanca. Dice, para mí pues fue extraño, pero dice, te puedo decir que no es igual, pero los colores sí son similares a lo que es la bandera de Israel, blanco con azul. Y le comenta a Michael Sala, no era igual, los colores sí, pero todo era diferente. Dice, y también, dice, dentro de esta simbología venían dos ángeles de color dorado, dice, alrededor. Dice, si ustedes, dice, conocen el arca de la alianza, que tiene los dos ángeles así, en esta posición, dice, era lo que traían. Dice, dos ángeles, dice, ahí en medio, porque recuerden que la bandera de Israel tiene lo que es la estrella de David, pero no, aquí era blanco con azul, los dos ángeles yo creo que así entrecruzados, pero los colores eran azul con blanco. Y también nos comenta, dice, yo me encontraba en el buque, dice, esperamos ahí una fracción de 40 minutos y entonces, dice, por nosotros llegó un gran submarino. Dice, la forma no era un submarino convencional o común y corriente. Te puedo decir que el submarino era del tamaño de un cigarro, o lo que hemos visto como naves cigarros en el cielo, pero este emergió del océano. Le calculó más o menos que de largo o de grande tenía 46 metros. Y dice, bueno, parece un submarino, lógicamente no lo es, y pudo haber inferido que tal vez esa nave también podría salir al espacio, que fue lo que me llamó completamente la atención. Dice, le dio señales al tipo que estaba en el buque científico. Nosotros vimos eso y el tipo, nuevamente de la corbata con el que estábamos, dice, él no estaba metido en eso de la ciencia, como que fue especialmente por algo que le dijeron que fuera ahí al océano. Y dijo, bueno, ok, no pregunto y sigamos observando qué pasa en la misión. Estaban confundidos porque pues no sabían para dónde iban a parar. Abordaron el submarino de forma de cigarro y bajaron por la escalera de este buque científico hacia ese cigarro. Sin embargo, se abre la escotilla y bajaron, pero dice, ¿qué crees? No tenía escalera. Hagas de cuenta como si nos hubieran succionado en nuestro mismo peso, hiciera que bajáramos hasta el tope donde estaba esta nave. Y dice, tomamos turnos para bajar. Y entonces dice que es algo que él nunca había visto en la forma de bajar hacia ese lugar. Para él le pareció lo suficientemente chido. Y dice, ya cuando entrabas al área que estaba ahí, sí se veía como un submarino. Dice, o una especie de bote. Dice, era como una mezcla medio extraña. Dice, pero, dice, lo interesante fue el olor. Comenta él, dice, haz de cuenta que pones una vela aromática. Cuando tú la enciendes, empieza a desprender ese olor. Dice, y era el olor como una especie de vainilla, pero a su misma vez
olía también a metal. Muy interesante también esto de los olores, a decir verdad. Dice, también, dice, cuando yo, comenta JP, voy a esos lugares y a esas misiones, dice, yo trato de recordar el aroma, lo visual, que fue lo que vio, y la gente, dice, con la que voy a tratar y que está a mi alrededor. Dice, para mí esas son las tres premisas importantes. Y yo creo que también los que realmente son contactados y no faroles, ciertamente pues se fijan, yo creo que en este tipo de cuestiones que podrían ser no comunes y que se quedan registrados en la memoria para hacer un testimonio visible. Ya vemos que aquí nos gusta el show y la parafernalia, que no nos explique nada y creer de buena fe, pero bueno. Y dice que se acuerda haber visto a otro ser que medía 2.5 metros de altura y que pues el submarino, a decir verdad, tenía como 1 metro o 2, un poquito más alto ese cigarro donde se metieron, y que pues parecía que estaba adecuado a la estatura de estos seres. Así que pues también su tecnología que le tocó ver era una especie de pantallas táctiles. Todo era, dice, de pantallas táctiles. El cuarto por el que ellos caminaron, dice, tenía como pequeños pasillos. Y dice, vi yo a un tipo que iba vestido de blanco, dice, y se movía, dice, así con las manos. Hagan de cuenta que estaba practicando un arte marcial oriental, porque así lo denomina él. Dice, alrededor, dice, de él tenía guantes, pero estos guantes no tenían alambres como para controlar esas pantallas táctiles. Dice, y una especie de casco, dice, pero no era un casco. Dice, era algo pequeño, dice, y que estaba como que aquí alrededor de su brazo, dice, envuelto como en su hombro, dice, y esas artes parecían artes marciales lo que hacía. Y preguntaba, pues puede ser, él mismo se preguntó y se contestó que así es como estos seres mueven la nave. Por lo tanto, pues me parece muy interesante. Lo que intuyó también es que la forma de que ellos se movían, pues dice, todo era así, dice, como con las manos. Dice, muy interesante de ver. También dice, la sensación de estar allá adentro, en esta especie de nave, dice, parecía como si estuviéramos de cabeza, descendiendo. Dice, pero nosotros estábamos parados normales, dice, pero la sensación es que a lo mejor viajábamos de cabeza. Dice, es muy interesante la sensación. Dice también, dice, sí se sentía la gravedad. Dice, es muy interesante, dice, porque teníamos gravedad dentro del lugar. Dice, la cosa era muy extraña. Ni tampoco, dice, ellos que iban con estas personas, pues dice, yo creo que la sensación, dice, que yo seguí sintiendo es como que iba de cabeza. Y dice, lo que más me impresionó es la tecnología que tenían. Recuerda que también a uno de estos razas que vio, dice, ese uniforme, después recordé que lo había visto en la luna. Y
también en una nave parecida a una forma de pájaro, que son los que están investigando las arcas ancestrales. Dice, ya había visto a esas personas, pero nunca había tenido contacto, ni tuve comunicación con ellos porque, a decir verdad, dice, siempre me habían dicho que no hablara con gente de diferentes lugares. O sea, yo creo que para no obtener información de más, sino como le van tocando las misiones. Así lo va hablando JP con Sala. Dice, también, dice, sentí que mientras íbamos bajando con lo que era este cigarro, a decir verdad, dice, vas sintiendo como si se te taparan los oídos, y yo iba bostezando y bostezando y bostezando por la falta de oxígeno. Dice, después sentimos un gran movimiento, así como que si nos sacudieron, dice, y un gran ruido, algo como una pinza, yo me lo imaginé, que agarraba hacia el cilindro y los jaló. Dice, y dice, salimos de ese lugar porque se abrió la compuerta, y dice, la cosa estuvo bien loca porque estaba oscuro, y después esas luces comenzaron a encenderse del lado derecho, y así como íbamos caminando se iban encendiendo. Podrías ver campos similares como las plantas. Dice, ya te lo había platicado en alguna ocasión, le comenta a Sala. Y todos esos lugares, los cuales eran, dice, especie de domos, porque así lo vio ya desde adentro. Algo que sería algo pues similar, no es igual, pero quiero darles a entender la idea que se pudiera haber visto así. Una especie de domos donde está esta ciudad. Y dice, fue muy interesante de ver porque allá abajo hay gente caminando por los alrededores. También gente trabajando, cierto tipo de vehículos, pero lo que empieza a comentar aquí, y ahí viene lo interesante, que los vehículos que los transportaban a ellos sí tenían ruedas, pero las ruedas no es del mismo grosor de las que usamos aquí en tierra. Eso es lo más interesante. Dice, son más delgadas. Dice, y podías ver gente manejando en la ciudad. Dice, sí se veía realmente como una ciudad. El oxígeno, dice, para mi punto de vista, ahí es más puro. Dice, podías ver, dice, la burbuja que protegía a todas estas ciudades, dice, se movía, dice, con las olas o con el movimiento del mar. Dice, no era una estructura dura, se podía mover en conjunto con el océano y la podías ver moverse. Dice, es interesantísimo ver eso. Ahí nos va explicando que tiene como una especie de campo de fuerza o una clase de tela, lo que es lo que cubre a esa ciudad, que es tan fuerte que puede resistir la presión y mantener la presión dentro, dice, pero se movía en conjunto con el océano, mientras, dice, nosotros mirábamos para arriba y veías este domo con claridad que justamente iba moviéndose. Dice que era pues la meta que tiene esa tecnología y esa ciudad. Ahí, dice, se encendieron estas luces, dice, abrieron esa gran puerta y entramos. Dice, y nos quedamos boquiabiertos viendo esa ciudad. Había edificios, eran altos, similares a los de Dubái. Eso dice JP.
Dice, edificios bastante altos. Dice, eran de ese estilo y te puedo decir que eran bastantes. Dice, son tan pequeños que es lo que yo vi anteriormente, pues estas eran grandes y los podías ver a distancia otra pequeña ciudad. Así es que yo conté alrededor de 3 ciudades. Dice, nosotros aterrizamos en la que era la grande. Y ahí, en esa que era la de en medio, que era la grande, podías ver que había una pirámide donde nosotros aterrizamos. Una pirámide. Tenía esa forma. Y JP habló con uno de estos tipos altos. Dice, el ser, dice, hablaba clarito el inglés. Entonces, ¿dónde está la fantasía que todos se comunican con lo que vendría siendo de forma telepática? Me pregunto yo. Y bueno, ahí está la cuestión, que eso estamos viendo cómo es que hay cosas que tal vez a nosotros nos empiecen a borrar la cabeza y podríamos comparar a gente que según es contactada y asegura cosas que a lo mejor no son, porque no ha tenido tantas misiones como estas personas que están dedicadas a las fracciones militares. Creo que esto nos da un panorama un poquito más amplio. Ahora bien, dice, a decir verdad, dice, es como si ellos supieran este inglés, como si se los enseñaran como otro idioma más. O sea, como nosotros que hablamos español y tenemos en nuestras escuelas a fortiori es una embarrada de inglés. JP es lo que infiere. Dice, ellos hablaban como si fueran gringos o ingleses. Muy buen inglés. Y bueno, dice, a nosotros nos mandaron a ser el protector del señor de corbata. Y de hecho, a su misma vez, pues estos seres le dijeron a JP y a su crew que eran los protectores, así. Y yo me imagino que el lugar, así es este tipo de misiones, a decir verdad. Y él cuenta la experiencia y me parece fabuloso, porque así nos damos cuenta de que hay otras cosas más que creer a personas que dicen que no es necesario investigar. Ahora bien, a decir verdad también que se la pasaron diciendo estos seres que eran buenas personas y que ellos no estaban tratando de dañar a alguien. Y bueno, JP les preguntó qué es lo que va a pasar el día de hoy, qué es lo que está pasando aquí. Y ellos contestaron, les vamos a enseñar a su gente militar tecnología, les vamos a compartir algunas cosas. Creo que es tiempo para nosotros el compartir algunas tecnologías que tenemos aquí abajo con ustedes, para compartir algo antes de que algo pase. Algo han de saber por ahí. Y ellos estaban ahí porque les iban a compartir tecnología, y esa tecnología también, dijo JP, que provenía de esas arcas ancestrales. Bueno, dice, yo creo, dice, yo mientras estaba embobado ahí viendo la ciudad y que pues se las arreglaron para construir lo que todos veían a su alrededor.
Dice, también estas pirámides pues estaban activas, no como lo que lo conocemos como nosotros las pirámides, que para nosotros son unas ruinas. Dice, además, dice, de algún modo supimos que ellos están cerca del Triángulo de las Bermudas y que cerca de la arca ancestral que yo les comenté en otro programa, que uno de ellos la había visitado y que esa tenía una especie de tridente como el dios Neptuno. Entonces la cosa se está poniendo interesante porque pues si es una novela, qué bonito nos la están contando y cómo se están hilando. Creo que yo estos rompecabezas y estas investigaciones que están haciendo estas personas. Ahora bien, ¿qué más te puedo comentar? Dice, yo sí sabía del arca ancestral que existía, pero no tenía idea de esta ciudad. Él está seguro que la militar lo sabía y que podían saber también tanto de la existencia del arca ancestral como de esa ciudad. Pero, dice, yo en mi vida había visto esta ciudad. Dice, para mí fue ver algo nuevo. Nada más que estos seres no dejaron que J-Pay y los demás entraran a lo que es la ciudad. También es muy interesante. Y obviamente, digo, sí les estás compartiendo cosas, pero también para tu gente puede ser un riesgo que vean más allá. Recordemos que ellos están entregando lo que creen conveniente porque saben que como en sus ciudades, como es arriba es abajo, hay gente buena y gente mala. Y es para preservarse ellos mismos. Es entendible. Digo, tampoco vamos a decir que todo es muy bueno y que son bien lindos y bien chulos y que están siempre de nuestro lado. Hay que tener también la capacidad para discernir todo lo que está pasando. Y bueno, lo que dice también, dice, nosotros estábamos en un área que todavía podíamos ver la ciudad, dice, pero era un vidrio muy delgado esa división. Dice, ¿pudimos ver la ciudad? Claro que sí, pero no pudimos entrar a ella porque no nos permitieron la entrada. La ciudad, dice, más o menos, te puedo hacer el cálculo, que eran de 3.200 metros y que claramente la podías ver aproximadamente 1.500 metros de altura. Sí, claramente es grande y no pude percibir ninguna nube. Pues no, porque están bajo el océano. Dice, dentro de la zona, pero podías ver que era claramente grande, más grande que un par de estadios de fútbol. Esa fue su narración. Como de 15 cuadras yendo a pie, ponlos juntos y eso ya es grande. Y dice, lo que te puedo comentar también es que había un resplandor de la pirámide que emitía como que algo. Dice, pero ahí abajo es oscuro. Es más oscuro que lo que puedes denominar oscuro. Pero sí puedes ver que hay luz como en toda ciudad normal. Nosotros ahí, aquí arriba, ¿no? En la tierra. Dice, ves ciudades hechas de luz. Y dice, todas ellas tienen un resplandor que les da energía a todas estas plantas y que ellos tienen. Esto es realmente interesante de ver. Hay una clase de planta que ellos tienen. Es planta alta, dice, y las vimos que estaban a los lados. No especifico cómo, pero yo creo que son plantas que emiten luz, energía, a decir verdad, para luzar la ciudad. Dice, puedes ver los edificios
y puedes ver también las plantas que crecen junto a ellas. Y es realmente interesante, son similares, dice, y estas plantas ya se refiere a plantas normales, como de palma. Dice, están por todo el camino y a la mitad del camino hacia abajo. Dice, se ven como palmeras, pero pues dice, estaban hacia el medio camino y hacia abajo. Dice, haz de cuenta que nosotros de donde estábamos teníamos la visión que se verían como una palma de playa. Dice también, dice, tenían como una especie, esas palmas de coco que brotaban de ellas, pero esos eran más largos. Dice, haz de cuenta que era un coco largo. Es realmente interesante, dice, no era redondo. Dice, también es que era una clase de árbol raro, muy interesante. Dice, te puedo decir que también vi dentro de esta ciudad carros o coches que eran de color azul. Las ruedas eran más delgadas que las ruedas humanas y estaban como inclinadas, dice, hacia adentro, en lugar de verse como nuestros coches. Y sí vimos a muchos que manejaban ahí por los alrededores. Vimos a gente caminando. También vimos lo que parecían mascotas. Y él se refirió como a perros. Dice, la gente caminaba de regreso, pero eran de cierto modo, te puedo decir, esas mascotas más grandes que los perros comunes. Así va la narrativa. Dice, también pude ver hacia arriba del domo que estaba pero oscurísimo. Realmente muy oscuro. Se veía el movimiento, sí, porque nosotros estábamos dentro de esa burbuja. Dice, el domo, se encuentra en movimiento. Lo que creo es que este domo se va moviendo con el mar. Lo va otra vez narrando. Dice, y ese movimiento lo que hace es crear energía. Y lo que puedes ver es que la luz sale fuera del domo. Creo que esa tecnología es con el movimiento del mar y que mientras ese domo se mueve se crea ese tipo de energía y así es como se alusa la ciudad con ese movimiento del océano. Y quién sabe, dice, qué material es eso del domo, pero lo que te puedo decir es que con el vaivén del mar el domo se mueve así también y va creando como energía. ¿Y qué más comenta? Dice, y puedes apreciar pequeños chispazos como brillos y ves que se enciende la ciudad. La ciudad por sí misma tiene estas luces, dice, son anaranjadas y blancas al mismo tiempo y puedes ver cómo se enciende todo. Ha de ser muy interesante porque él dice, me pareció muy interesante. Comenta también J.P. que estos seres fueron lo suficientemente amigables. Dice, están aquí para compartir tecnología y que no nos preocupemos, que ellos sí estaban preocupados y estando en ese lugar. Para esto nos vuelven a narrar al tipo de la corbata, porque así también nos va diciendo el tipo de la corbata. Dice, pues estaba por su lado. Dice, nosotros fuimos como guaruras, casi casi de que no le hicieran nada. Dice, a él lo retuvieron como 4 horas ahí adentro a donde lo llevaron y poco después salió como con un libro, que el libro ya era viejo y que lo pusieron en un maletín para salvaguardar esa información. Y dice que J.P.
pues pensó acá en sus adentros, diciendo, pues yo creo que este cuate trabaja para alguien del gobierno. Dice, no quise preguntar más, pero fue lo que yo pensé. Dice, eso sí, a nosotros nos dejaron con los guardias y a él se lo llevaron por su parte, y mientras nosotros platicamos con los guardias estos común y corriente. Dice, porque trabajan como nosotros, se cansan como nosotros, les da flojera como nosotros, entonces pues no son muy distintos, creo yo, a las parafernalias cómico-mágico musicales que hemos escuchado de muchos, que los tratan como seres mágicos y muy adelantados, muy sabios. Entonces, comenta y contó a 6 personas que su función era de ser guardias. Y también, a decir verdad, pues bueno, él comenta que pues ellos fueron contratados por si algo pasaba, cuidaran a este señor. Afortunadamente no pasó nada y se llevaron bien con estos seres que fueron muy amables. Dice, lo interesante, dice, es que eran lo bastante amistosos, que pues nunca le dijeron cómo se llamaba la ciudad, y pues lo que le dijeron es que después le iban a mandar las coordenadas de donde había estado. Pero alguna vez estos tipos le dieron las coordenadas de que también estos seres habían estado en la Antártica. O sea, más o menos ahí platicaron unas 2 que 3 cosas. Dice, yo también anduve en la Antártica. Entonces estos seres también conocen ahí la Antártica. ¿Y qué otra cosa le comenta a Sala? Dice, lo que ya me dijeron también es que estaban cerca del arca ancestral. Y yo sabía ya de esa arca ancestral. Y que están cerca del Triángulo de las Bermudas. Dice, y te puedo verificar que eran 3 ciudades a donde fueron. Después narra lo de las pirámides, que me pareció también interesante, que dijo que estas pirámides eran de color negro y que en la parte de arriba de la pirámide tenía algo blanco. Dice, parecido al mármol o parecido a algo de metal. Y bueno, si esto le sirve para generar corriente eléctrica, a mí se me vino a la memoria que esa parte de arriba que vio de metal pudiera ser plata, porque es un buen conductor de electricidad. Tal vez JP no lo sepa. Y dice también que él contó en la cima un total de 3 pirámides, de la más grande a la más pequeña, y todas estaban alineadas. También comenta nuevamente esos 3 domos que tenían igual manera esa tecnología de burbuja y que también hacen esto, se mueven con las olas. Además, dice, realmente, dice, desde donde estábamos nosotros se podían ver a la distancia. Dice, realmente luminosa. Dice, nosotros los vemos aquí arriba en la superficie, brillante. Dice, y es realmente hermoso. Pero creo que es así en todo momento dentro de la ciudad. Dice, no parece que se apague. Pues no, están bajo el mar, imagínense. Quedarían muy a oscuras, creo yo. ¿Y qué otra cosa dice? Dice, realmente siempre lo vi que ahí brillaba. Dice,
te voy a comentar cómo estaría. Haz de cuenta, porque para ellos la referencia es Times Square. Yo te voy a hacer una referencia a la mexicana. Hagan de cuenta que ustedes van aquí a la CDMX, se suben a la Torre Latino y tienen toda la parte de una buena visión de lo que es la ciudad. De igual manera sería a como ellos estaban, en un edificio así. Dice, francamente, pues fueron 4 horas en ese lugar. Dice, también pude ver que tenían pantallas. Dice, y pude inferir que era como también especie de noticiero. Dice, ya que era como un triángulo. Dice, no como un triángulo. Haz de cuenta que es así como en la parte de arriba no termina en pico, sino así en ovaladito y baja. Dice, así como haciendo una especie de pantalla. Dice, ahí parecía que una mujer daba noticias. Dice, como si hablara dentro de esa pantalla. Dice, como que explicaba qué pasaba dentro de la ciudad. Dice, yo supongo que sería como un noticiero, porque hay gente buena, e inferí que había gente no tan buena también en esa ciudad. Dice, el lugar no tiene clima tampoco. Dice, y haz de cuenta que se escuchaba muy similar a como cuando una persona da noticias. Dice, fue muy interesante ver qué sucedía a los alrededores. Dice, cuando ya en ese momento regresa el tipo de la corbata con el libro, dice, lo pone en una caja de seguridad con un código. Lo trajo con nosotros y se lo dio a 2 de mis compañeros para que lo cargaran. Ese libro es bastante importante. Además, también les venía haciendo indicaciones para que no lo tiraran y se aseguraran de que estuviera a salvo. Dice, y regresamos por lo que sería ese pasillo. Dice, el edificio en el que estábamos, dice, hagan de cuenta el Empire State. Y ahí vimos todo, cómo estaba conformada la ciudad. Dice, pues bueno, regresamos, subimos al submarino de forma de cigarro con la caja, regresamos a la superficie. Dice, y lo interesante de ellos es que no usan cinturón. Dice, así, normal. Y dice, para eso pues tuvimos la misma sensación. Dice, como que se nos tapaban los oídos, la falta de oxigenación. Y así regresamos a la superficie. También dice, salimos ahí sanos y salvos. Dice, uno de los tipos de uniforme nos ayudó. Dice, como son más altos que nosotros, nos ayudaron a subir. Y ya, dice, volvimos al buque, a ese buque de ciencia. Y además, dice, nos subieron a nosotros en un helicóptero que fue en el que llegamos, Black Hawk. Dice, y al otro señor lo subieron en otro helicóptero Black Hawk aparte, con otras 4 personas. Dice, y se fueron hacia otro lugar. ¿A dónde? Sepa dónde terminó este señor. Dice, ni dijeron a dónde iba. Dice, yo hablo de la misión y de lo que me tocó a mí. Dice, y te puedo asegurar, le dice a Sala, que ese no es el único. Esa ciudad que yo atestigué. Dice, hay en el Océano Pacífico, cerca de la Antártica. Dice, y estas se conectan unas con otras. Dice, es como una clase de nación, es algo, pero ahí
Todo esto está extendido y es lo más interesante que yo vi. Dice, yo te puedo decir, Sala, que yo cumplo con las misiones, así como me dicen. Dice, me gusta hablar de eso y por eso lo he platicado contigo. Pero ahí le piden, ni preguntes, ni averigües, ni nada. Así como se te van dando las misiones. Dice, todo eso acaba en archivos y en papelitos clasificados. O sea que él nada más cuenta la experiencia, pero no sabe qué están anotando, de qué va el libro, hacia dónde va y todo esto. Así es que, ¿qué te parece? Parece que sí hay vida ahí en el océano. Inteligencia no humana, maybe. Que pudieran ser antes de que el hombre estuviera aquí en la Tierra, tal vez. Yo solo te cuento esta historia que me parece fascinante. Y bueno, puedes dejarme en la caja de los comentarios qué te pareció todo lo que te comenté de estas ciudades. Y bueno, si quieres oír más, pues ahí está el canal completamente en inglés de Michael Sala. Yo vengo de chismosa a contártelo en español porque a mí me parecen fascinantes todas estas historias. Y como yo te he dicho, si realmente lo están inventando, pues qué buen invento y qué buena historia. Y si no, pues hay que prepararnos para ver qué más cambios va teniendo la humanidad. Por mi parte es todo, que tengas buen día, buena tarde, buena noche. No se te olvide, suscribirte, darle clic a la campanita, dejarle en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta, también está el botón de compartir. Si sabes que hay más gente que le gusta este tipo de temáticas y cosas que te estoy comentando e historias increíbles, pues recomiéndalo hasta tus amigochos de WhatsApp y en todas las plataformas. Por mi parte es todo y chau chau.